Y por primera vez en 20 años y en medio de una de las peores crisis económicas de la historia, Venezuela ha aumentado el precio de la gasolina, considerada la más barata de todo el mundo. Durante una locución televisiva, Nicolás Maduro anunció que a partir de este viernes el combustible tendrá una subida del 6.000% en el caso del de 95 octanos y de un 1.000% en el caso del de menor octanaje. 6.000%. A este número llegará el insólito aumento del precio del combustible en Venezuela, anunciado este miércoles por Nicolás Maduro. Una de las supuestas medidas con las que el líder del chavismo pretende enfrentar la crisis económica que vive el país. La gasolina 91 que va a pasar a costar 1 bolívar y de la gasolina de 95 que va a pasar a costar 6 bolívares el litro. Por primera vez en 20 años el valor de la gasolina tendrá un alza. 1.328% más para la normal, 6.085% más para la super. Maduro comenzó a proponer esta medida desde hace casi un año, pero la había postergado por el temor al descontento social. Según explicó, el nuevo precio de la gasolina de 95 octanos pretende garantizar el pago de lo que se invierte para producirla, así como el funcionamiento de la petrolera estatal PDVSA. Argumentó que solo el 30% de los vehículos del país necesitan este tipo de combustible y que el 70% de los mismos lo usan actualmente debido a la escasa diferencia de precio que mantenía con la de 91 octanos. He recibido el mensaje de mis hermanos de la Misión Transporte y de los transportistas del país de apoyo y comprensión a este nuevo sistema que voy a instalar, vamos a instalar, para cobrar la gasolina. Vamos a cobrarla, porque estábamos pagando por echarla. Si usted tiene un carrito de 40 litros, usa 91, le va a costar 40 bolívares. ¿Qué cuesta 40 bolívares? ¿Es un refresco? ¿Una malta? El 30% de los ingresos producidos por el nuevo sistema de precios de la gasolina ahora irán dirigidos a la Misión Transporte, en la que prometió incluir programas de ayuda al transporte público. El próximo viernes, cuando el incremento entre en vigor, Venezuela dejará de tener la gasolina más barata del mundo, poniendo a rodar así un nuevo desafío para el bolsillo de los venezolanos que ya conviven con la inflación, la escasez de alimentos y medicamentos. Vamos a saludar en vivo a esta hora en Caracas, Venezuela, Francisco Ibarra, economista y director de Econométrica. Señor Ibarra, un buen día para usted. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Para las personas que no somos venezolanas y para que América lo entienda, ¿cuáles son las repercusiones de este anuncio hecho por el gobierno de Maduro? Repercusiones reales para el venezolano común, para el comerciante con estos nuevos precios de la gasolina. Sectores de la oposición ya han calificado y rechazado lo que consideran un paquetazo que está siendo castigado el pueblo, dicen, por los errores del gobierno de Maduro. Adelante. Mira, lo primero, todavía en Venezuela, inclusive con el aumento que ocurrió, sigue teniendo la gasolina más barata del mundo. El aumento puede tener algún impacto inflacionario, de hecho lo va a tener, tanto directamente dentro del peso que tiene la gasolina en la canasta de consumo, como el aspecto indirecto cuando la gasolina afecta e incrementa los otros precios que van en la canasta de consumo del venezolano. Si hay un impacto, pero yo estimo que ese impacto no debe ser muy elevado. Yo creo que está siendo subestimado por muchas personas, ¿no? Obviamente no es agradable que te aumenten el precio de algo, pero realmente el precio que estaba era ridículo, ¿no? Era un precio muy bajo, sigue siendo una gasolina muy baja comparado con cualquier estándar internacional. Ahora la gran pregunta es para qué van a utilizar esos recursos. El presidente dijo que los iba a utilizar en parte para apuntar a algunas misiones. Y el gran descontento que tiene la gente es que el país todavía sigue haciendo ciertas transferencias a terceros países. Entonces, de alguna manera, es como un poco chocante, ¿no? Empiezas a reportar a la gente, o sigues imponiendo las ajustes a las personas dentro del país y sigues teniendo transferencias externas que no guardan ningún tipo de sentido. Entonces, el descontento de la gente es hasta un punto entendible, pero yo creo que hay que explicarles y ayudarles a entender que la gasolina no puede ser regalada, que sigue siendo muy económica y que hay otros temas mucho más fundamentales que el tema de la gasolina. Cuando yo ayer hablaba de que a un transportista, yo creo que le preguntan más
el hecho de que no consiga una batería y que tenga que pagar un precio exorbitante por una batería, que no consiga los cauchos y tenga que pagar un precio exorbitante por los cauchos y por los repuestos. Creo que ellos están mucho más preocupados por eso que por el aumento que ha ocurrido en el precio de la gasolina. Ahora, señor Ibarra, estamos hablando de que el precio de la gasolina había permanecido inmóvil por casi 20 años. Y en mi caso como venezolana, recuerdo, por ejemplo, cuando Carlos Andrés Pérez en el año 89 anunció este aumento de la gasolina, se produjo el Caracazo. ¿Por qué? ¿Qué hace que el precio de la gasolina haya sido tan importante que ni siquiera el propio Hugo Chávez se atrevió a modificarlo durante los años que estuvo en la presidencia de Venezuela? Mira, es un poco ideario, ¿no? La justificación del golpe que el presidente Chávez y el resto de su gente lanzaron en 1992 había sido el Caracazo que había ocurrido en el 89. Y se había pensado que el detonante había sido la gasolina. Ese es uno de los argumentos. El detonante en realidad primero fue algo orquestado, algo que ya venía con un movimiento político que no fue algo desordenado, y en realidad lo que había enervado el clima político era el nivel de escasez que estaba experimentando la economía a raíz de los controles que son similares a los que hemos estado experimentando ahora. Ahora mucho más agravados, por supuesto. El presidente Chávez no aumentó la gasolina, pero un presidente antes que él lo aumentó con un nivel de popularidad muy inferior al que tenía el presidente Chávez o al que tuvo el presidente Chávez en cualquier momento. El presidente Rafael Caldera hizo un aumento importante de la gasolina en el marco de un paquete de reformas entre 1996 y 1997, y él aumentó la gasolina y de aquí no hubo ningún desastre en la calle, no se incendió el país ni mucho menos. Entonces yo creo que ese argumento de que si tú tocas el precio de la gasolina y incendias el país no tiene ningún fundamento. Yo creo que sí, hay un impacto que el venezolano va a sentir, pero creo que el venezolano está siendo castigado por otras cosas de mucho peor manera que lo que va a ocurrirle con el aumento del precio de la gasolina. Aquí los niveles de escasez en el tema de alimentos y de medicina es realmente dramático, las colas son realmente dramáticas, y yo dudo mucho de que realmente el problema hoy en día del venezolano a pie es que le aumentaron la gasolina. Creo que el nivel de desastre económico es tal que esto es prácticamente irrelevante a este punto, ¿no? Claro, economista Ibarra, y hay muchos analistas pues, que coinciden con su postura, incluso han dicho que la caída del precio del petróleo, el estancamiento de la producción nacional y las diferentes deudas con proveedores extranjeros exigían un conjunto de medidas aún más radicales que las que fueron anunciadas el día de ayer. ¿Estas medidas pueden ser insuficientes? No, las medidas son claramente insuficientes. O sea, el presidente ayer no hizo nada. El presidente ayer tuvo un poco de horas hablando en la televisión de cualquier cosa y lanzó medidas hacia el final de la inmensa cadena que se mandó. Y para decir 4 cosas. Bueno, aumentamos un poco el precio de la gasolina, vamos a dejar flotar supuestamente, que eso está todavía por verse, el dólar final, y que vamos a ver si lo van a dejar flotar. Yo dudo mucho de que eso ocurra así. La devaluación del dólar de 6.30 a 10, que es también visible porque nada hay internamente en Venezuela que cueste 10 bolívares por dólar, no hay nada, ni siquiera los deudos regulados, y ese dólar lo que va a seguir es fomentando el nivel de corrupción que ha reinado hasta ahora. Y por el otro lado, anunció una especie de consolidación de estos esquemas de distribución de comida subsidiada que no terminan de resolver nada. Entonces, el presidente ayer creo que se generó alguna expectativa a raíz de la destitución del ministro Sala, y yo creo que el presidente ayer nos terminó de decir que no hay ningún tipo de reforma mientras que él esté en la presidencia, y que él no va a llevar a cabo las reformas que requiere la economía venezolana para salir del atolladero en el que está. Entonces, yo creo que el debate ahora está en, bueno, qué es lo que el país va a tener que hacer para poder hacer el ajuste macroeconómico que necesita la economía venezolana para que esto empiece a recomponerse. Y creo que el presidente dio ya una señal muy clara de que no está dispuesto a hacerlo. Vamos a agradecer a Francisco Ibarra, economista, director de Econométrica, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.